Alexis Gómez Rosa, Enrique Eusebio, Soledad Álvarez, Rafael Abreu Mejía y tú fueron los fundadores de la Antorcha. De la Antorcha. ¿En qué año fue eso? Eso fue el 21 de mayo de 1967 en el Parque del Ensanche Sama. Mateo Morrison Fortunato es un poeta reconocido, Premio Nacional de Literatura del año 2010, pero más que poeta, Mateo Morrison es un hombre que se identificó con una generación posterior a su propia generación, porque como poeta él es de la generación de posguerra. Su primer libro, Aniversario del Dolor, se publica en 1973. Y Mateo es un promotor de la literatura, un activista cultural. Durante 22 años dirigió la extensión cultural de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el taller César Vallejo, fue editor del suplemento cultural Aquí, del periódico vespertino La Noticia, que se publicaba una vez por semana. Muchos jóvenes, incluyéndome yo, en todo el territorio nacional, seguíamos, nos orientábamos, nos informábamos con el suplemento cultural Aquí. Yo lo coleccionaba, Mateo. Tengo a Mateo Morrison aquí conmigo. Mateo es un hombre muy querido, es un poeta. Mucha gente ha definido, ha hablado, ha trabajado la poesía de Mateo Morrison. Hay muchos que lo ven como el hombre que surge con su primer libro, Aniversario del Dolor, en el año 73, que es el año de la guerrilla de Camaño, que es el año posterior a unos acontecimientos violentos en el que mueren muchos en los 12 años de Balaguer, izquierdistas dominicanos. Y Mateo, para algunas personas, sale como con un fusil poético al hombro, buscando justicia. Fue preso, fue un hombre perseguido, hizo militancia política, pero Mateo sigue siendo ese formador que hay una generación que incluye a Basilio Beliar, que incluye a José Mármol, que incluye a César Zapata, que incluye a Basilio Beliar, jóvenes, Miguel Ángel Perdomo, Tomás Castro Burdiez, que es un amigo y muy querido. Bueno, pues todas esas personas yo los conozco. Estuve con ellos, yo asistí a muchas actividades del taller literario César Vallejo. Y a propósito de el año pasado, la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, fue dedicada a Mateo Morrison, que por cierto, a propósito de eso, hay un libro que se publicó, hay otros libros, pero aquí hay una novela también importante. Este libro se publicó para la feria. Una idea cultural en movimiento, Mateo Morrison, biografía gráfica de José Ángel Bratini. Es una idea, la idea cultural en movimiento, es una frase de José Mármol en los años 70, ¿verdad? Sí, cuando el inicio del taller literario César Vallejo. Él publicó después de un trabajo en su columna, en una columna que tenía, y hablaba de los diferentes aspectos de la poesía. Él decía que yo era un poeta de posguerra y que aún así ellos que entraron en contradicción con nosotros, ellos tenían algunos aspectos que agradecían. Decía, primero, a pesar de que lo criticábamos, su propia generación nunca nos impidió a nosotros ser libres y tener las ideas que tenían. Dice, y la otra... Dice Lupo Hernández Rueda que esa frase de José Mármol es la mejor definición que se ha hecho de Mateo Morrison. Bueno, si los hijos míos y las personas cercanas a mí que me dicen que estoy demasiado activo, dijeran, bueno, pero ya debe ser menos activo, ese movimiento debe cesar un poco, pero no puede cesar hasta que no termine algunas actividades pendientes. Por ejemplo, tenemos algunos libros. Por ejemplo, este sábado se va a poner a circular Desde la hoguera se sienten a distancia los latidos. Textos y pretextos de Mateo Morrison
Premio Nacional de Literatura del año 2010. Entonces, Que son poemínimos, sí, como les llamaba Efraín Huerta, el poeta mexicano, ¿no? sí, Todos los poemas caben sí, en una frase, en una palabra. sí. Por ejemplo, aquí hay uno que dice: yo la miré, poesías, hierbas, Ángela era. Esto se va a poner a circular esta semana. Y aquí hay una novela, o una protonovela, o Sí. ¿verdad? Una idea de novela. Good Morning, Mr. Morrison, que es el viaje de un hombre hacia la libertad y la justicia. Que es a propósito de Egbert Morrison, Sí, tu padre, mi padre, jamaiquino, sí, casado con una dominicana, Con doña Ifigenia Fortunato. Fortunato. sí. Entonces ahí, entre ficción y realidad, Sí. entre ficción y realidad tratamos de hacer un homenaje escrito, y ahí hablo de su vida, de la que conocí y de la que me inventé, porque cuando él estudió estaba en Jamaica y yo no sabía lo que hacía, pero supuse, Sí. y lo construí como ficción. Ya. Ese libro es la segunda edición que Este- se hace, y ya. ahora se va a poner a través de una editora importante. Dice Pepín Corripio que fue alumno de Sí. Egbert Morrison, tu padre. Así es, él fue alumno, y cuando se le puso el nombre de la carretera, parte de la carretera de Mendoza, que se llama Avenida Egbert Morrison, Egbert ahora Morrison, mismo, sí. en el acto quien habló a nombre de los alumnos fue don Pepín Don Corripio. Pepín Corripio. Y él decía que cuando él terminó de los 3 años ¿verdad?, de inglés, ya el profesor Morrison se despedía, pero que su papá le dijo: mira, yo voy a hablar con el profesor para que te siga dando clases, además de inglés, de cultura, y duró 10 años dándole clases. Pero tú seguiste los pasos de tu padre, porque tú también fuiste profesor de inglés. Sí, En tu adolescencia, en tu sí, juventud. Sí, yo, mira, y eso que me lo recuerda, yo comenzó dando clases como profesor de inglés y francés en el Colegio de San Francisco. Y ahí, mira lo que sucedió. Yo era profesor de inglés y de francés, y un día la profesora de literatura, doña Elcira, excelente profesora, pidió una licencia. Y dijeron: hay un joven profesor, yo tenía 19 años, que puede dar esa clase. Y yo comencé a dar esa clase de literatura. Y ahí me encontré, ahí mismo hice un círculo. Un círculo literario. Un círculo literario. Entonces hubo 2 que ya habían escrito. Y cuando yo voy saliendo me dice: mire, nosotros escribimos y sabemos que usted escribe, y vamos a hacer un grupo literario. Yo le digo: pero qué bueno, vivíamos cerca. Yo le dije: yo vivo aquí en Alma Rosa, el otro vive en el Sancho Sama. Digo: vaya entonces el sábado a mi casa y ahí hablamos. Llegaron esos jóvenes a mi casa y me dijeron que querían formar un grupo. Uno se llamaba Alexis Gómez y otro, Alexis Gómez Rosa. y otro Enrique Eusebio. Enrique Eusebio. Entonces yo le digo, Enrique y Alexis, digo: mira, al lado vive un amigo que también escribe, y es el poeta Rafael Abreu Mejía, a quien le dedico los haikus que escribe en ese libro. Y vamos donde Rafael Abreu Mejía, y Rafael Abreu Mejía dice: yo estoy de acuerdo, pero vamos a ponerle un nombre que yo tengo, se llamará La Antorcha. La Antorcha. Y Enrique Eusebio dice: pero antes de hacerlo, vamos a visitar a una amiga mía que también escribe y que vive aquí en el Ensanche. Y esa era Soledad Álvarez. Soledad Álvarez. Entonces, entre nosotros 5 Formaron La Antorcha. en el Alexis, Ensanche Osama. Alexis Gómez Rosa, Enrique Eusebio, Soledad Álvarez, Rafael Abreu Mejía. Rafael y Abreu yo, Mejía, y tú fueron los fundadores de La Antorcha. de La Antorcha. ¿En qué año fue eso? Eso fue el 21 de mayo de 1967 en el Parque del Ensanche Osama. y entonces nosotros nos adherimos a una ola, porque ya existía el puño. El puño, con ya los con escritores más René. importantes. Exactamente. Con Marcio, Ramón Francisco, René, Miguel,
Alfonseca, Janet Miller, Grey Coacú, Enriquillo, que es el mejor. Armando Almanzar, creo. Armando Almanzar, sí. todo eso. Y existía también La Máscara. La Máscara. Que más que literario, había escritores, sin duda, pero también un grupo de promoción. De ahí estaba Freddy Ginebra, de ahí sale yo, pero en casa de teatro. Y tenía un concurso de cuentos, sobre todo, y que siempre decía Miguel Alfonseca, decía que La Máscara organizaba los concursos y el puño se lo ganaba. Porque ahí salió, ahora que fue el botón de René, que ganó, ahí salió cuentos como El Gato de Armando Almanzar. Salió como lo de Miguel Alfonseca. Que salieron los cuentos de Abel Fernández Mejía, que quedaron empate en el primer lugar, y el jurado era Héctor Inchaute y Cabral, Juan Bosch y Avilés Blonda. Entonces esos eran los grupos. Entonces el otro grupo que surge, ya con Antonio Locuar, que está en el puño, pero entiende que el grupo debe ser un poco más radical, todo estaba identificado con la revolución, porque fue fue post-revolución, post-invasión militar de Estados Unidos. Y todos tenían esa posición, pero Antonio Locuar, poeta, narrador, ensayista, entendió que era necesario hacer un grupo más avanzado, más radical, y fundó La Isla. Entonces La Isla, ya que era casi un homenaje a Jacques Viau, al poeta, casi un homenaje a Jacques Viau, que era su gran amigo. Jacques Viau, por supuesto, gran amigo. Sí. Entonces en ese grupo estaba Norberto James, Andrés de Mateo, Wilfredo Lozano, para mencionar algunos, Fernando Sánchez Martínez, ¿verdad? Que comenzó, Pedro Caro, y ese grupo. Entonces, de esos 4 grupos, ahí podríamos decir que comenzamos nosotros en la vida literaria, porque yo he estado como un pie en la literatura y otro en la gestión cultural. En la gestión cultural comencé como presidente del club de mi barrio, de la Club de Mendoza, como presidente de la Sociedad Cultural La Unidad. Se fundó en enero del 65. A los 3 meses ya no queríamos más club, lo que hicimos fue identificarnos con la lucha revolucionaria y con lo que venimos. Aquí tengo un texto a propósito de 30 años de poesía de Mateo Morrison. Es un texto que recoge los poemas, sobre todo de aniversario del dolor, pero es del año 2007. Y Lupo Hernández Rueda escribe un texto en el que dice, quizás, dice Lupo Hernández Rueda, el mayor elogio que se le haya hecho a su persona, a Mateo Morrison, y a su labor cultural, lo hizo José Mármol, cuando dijo, y cita, nos enseñó a ser libres, a desarrollar un espíritu crítico y escrutador, y eso es lo que nos habrá de importar siempre. Eso dice José Mármol, de acuerdo a un texto escrito por Lupo Hernández Rueda. Luego hay otros textos bastante elogiosos, Sabrina Román, que escribió sobre ti, sobre aniversario del dolor, Fernando Cabrera de Santiago, que también tiene Emilia Pereira, que también escribió sobre ti, Alberto Baeza Flores, que también chileno. El escritor chileno José Rafael La Antigua, que dice, José Rafael La Antigua, poeta de posguerra, Morrison ha ido delineando con lentitud y coherencia, que tal vez sean términos parejos, una escritura poética que vista con un enfoque contable seguramente parecerá breve, pero que abierta a una realidad de perspectiva como vehículo de ideales y sueños, parece una densa y amplia, tan densa y amplia como la mayor de las poesías de su género. Eso dice José Rafael La Antigua. Y hay otros autores como Lilian Pérez Merchán, una puertorriqueña, Marcio Veloz Magiolo, que dice, oye lo que dice, comienza diciendo, Mateo Morrison es un poeta del amor. Así comienza Marcio Veloz Magiolo hablando de ti. Pero Tony Raful, que es el que sigue, creo,
bueno, Franklin Gutiérrez. Y luego hay un texto de Tony Raful, está César Zapata, Enrique Eusebio también, y Tony Raful dice: a Mateo Morrison la gente lo asoció durante mucho tiempo a la idea de una poesía de fusiles y llanto. A ti te ven siempre con un fusil. Sí, el pedacito. ¿Qué más dice Tony? Lo que dice Tony. Sí, de fusiles y llanto. De fusiles y llanto. Sí. Pero no hubo nunca un poeta más amoroso, calladamente tierno, romántico en su expresión esencial, sin degenerar en lo cursi, que él. No, Mateo. yo quería leerlo completo porque en realidad siempre se me ligó mucho a lo relativo a la poesía política. A la poesía política, social, a la revolución. Y de lo cual no me arrepiento en absoluto. No, muy bien. Y la poesía que yo valoro. Sin embargo, se era injusto en el sentido de no leer la poesía que yo hacía también de amor. Por eso Marcio es quizás el primero. ¿Qué dice? Sí. Marcio es el primero que dice, lo habíamos leído de otra forma, pero un poeta es un poeta del amor. Y pone una serie de ejemplos. Pero José Enrique García, ajá, en la etapa moderna, es quien un día me dice, en un acto de intelectuales en el Palacio Nacional, nos sentamos juntos, que el presidente había convocado, y dice: Mateo, la poesía tuya no se ha valorado en el sentido real, y siempre hablan de la poesía. Yo voy a hacer un estudio, y José Enrique hizo un libro, donde va demostrando cada uno de esos aspectos. Claro, hubo un momento en el que la poesía social, con mucha influencia, qué sé yo, de Neruda, de muchos otros poetas, era lo que animaba y lo que atraía a muchos jóvenes. Sí. Tú estuviste entre ellos. Y el taller literario César Vallejo. Vamos a hablar un poquito de eso. Ajá. Sin duda. Pero cuando yo escribo Aniversario del Dolor, no hay duda que hay poesía, ya comenzando por el título. Sí. Aniversario del Dolor. Aniversario del Dolor. Sí. 476 latigazos. O sea, es de lo que se llama el descubrimiento hasta ese momento. Eso, obviamente, es político. Es político, sí. Pero hay en ese libro varios poemas de amor, pero los saltaban. Y el primero que los saltaba era yo, cuando iba a los recitales, que íbamos todo el grupo a los barrios. ¿Qué queríamos leer? Los poemas sociales. Entonces yo mismo no leía eso, pero había incluso un poema a la catedral. Y en Aniversario de Dolores hay una sección que se llama Ciudad Colonial Amor, que es un poema en una cuestión de una pareja, pero se fue más difundiendo esa parte social y aquí política. Yo tengo un soliloquio desnudo. Bueno, ahí ya viene la parte erótica. No, por eso voy. Dice: desnudo de mí, ahora el parque es el único escenario que poseo. Desnuda de ti, evades mis insinuaciones. Te percibo por las calles de toda la ciudad, lleno de tu desnudez, vacío de tu voz. Siento que después de ti un río no será un río, será una construcción de sueños al lado de su cauce. Mateo? Así es, y sigue, obviamente, que es poesía muy hermosa, seductora y erótica, por supuesto. Entonces, yo quiero preguntarte, Mateo, después de que han pasado los años y que tú ahora vas a publicar este último libro, Desde la hoguera se sienten a distancia los latidos. ¿Da sosiego escribir poesía como la que escribes ahora en este momento de adultez? Mira, yo pienso que sí. Estamos en un momento muy especial, no solamente por los años que uno tiene en este proceso, sino por lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Por los cambios experimentados en el mundo. Ayer mismo te comentaba una conferencia que daba ayer tarde José Mármol sobre el problema de la posmodernidad y la identidad y todo eso. Bueno, escribir
poesía me da bastante sosiego. Yo he escrito, por ejemplo, cuando escribo ensayo, es más riguroso lo que tengo que hacer. Sí. Cuando escribo novela, más cuidadoso los personajes. Cuando escribo poesía es más espontáneo. Sin embargo, no recomiendo a los jóvenes poetas y a las jóvenes poetas porque se lleven de la espontaneidad. Siempre los textos hay que, porque aunque salen espontáneamente muchas veces y algunos le llaman inspiración, Lorca dirá que el duende, otro dirá de otra forma, pero hay que detenerse y revisar, y hay que tratar de corregir, y hay que tratar de ver cómo funciona el lenguaje y todo eso. Porque la poesía funciona con un lenguaje más del sentimiento, del espíritu. Claro. ¿Verdad? No es una cosa tan patente como puede ser un ensayo, sí. O como puede ser un texto. Hay un libro de una gran filósofa y poeta española, María Zambrano. Y María Zambrano tiene un libro se llama Filosofía y Poesía, donde ella habla de la gran batalla entre el pensamiento y el sentimiento, y los encontronazos entre la poesía como sentimiento y la filosofía como razonar. O sea, porque eso es natural. Sin embargo, cuando se funda el taller César Vallejo, se crea una situación interesante. Vamos a hablar de eso en un momento. Yo quiero que hablemos un poco de ese momento, sí. Y del suplemento cultural aquí también, que son de las extensiones tuyas, sí. Que además han ido poco a poco definiéndote como ser humano, como profesional, como escritor, como poeta, como educador, que también lo eres. Volvemos en un momento en este diálogo poético con Mateo Morrison. No puede ser de otra forma. No, vamos bien.